Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Y hoy en el Atolito tengo el honor de tener de invitado a Raúl Navarro, que fue uno de los profesores más importantes que tuve en la carrera y que tiene una visión muy distinta sobre la educación a las que normalmente estamos acostumbrados. Hola Raúl. ¿Qué pasa, Mauricio? Con mucho gusto, aquí estamos. Cuando yo tuve curso contigo, el mayor descubrimiento que tuve fue el autoconocimiento como herramienta para el trabajo de científico y me gustaría saber cómo fue que llegaste a ese modelo. Pues quizá llegué a partir de el hartazgo. O sea, me di cuenta que el- las aproximaciones que había venido desarrollando durante muchos años, que se materializaron en muy diferentes actividades, no me estaban satisfaciendo y no estaban, digamos, cumpliendo con el objetivo que yo me había trazado de vida, aunque pues, esos objetivos son muy volátiles y los tienes que ir modificando permanentemente. Y entonces pues, empecé a buscar por otras fuentes, y eso significó un poco pues borrar lo que yo era, por lo que yo había trabajado, en lo que yo me había posicionado, y empezar de cero, iniciar desde cero. Y eso en una estructura tan rígida como la sociedad o incluso tan feudal como la universidad, pues representó un grandísimo desafío. Y también para mí, porque yo creo que ahí empezó el procedimiento, el proceso de autoconocerme, intentar borrar todo lo que había acumulado, que según yo me iba a permitir tener ya una seguridad, ver la vida desde arriba, ya yo iba a tener claro qué era lo que tenía que trabajar desde el área de conocimiento en la que yo me había venido desarrollando, que era la comunicación, y ya quería un poco el confort, y resulta pues que ese confort no me estaba rindiendo muchos frutos, y entonces pues ahí fue mi primer golpe de autoconocimiento. Eso es en lo que respecta pues, a la parte de educación. Fíjate que hace poquito empecé a leer a Stanislav Grof, que fue un psicólogo que inventó la psicología transpersonal y en uno de sus textos habla de algo que se llaman emergencias emocionales, emergencias espirituales, y que dice que son como momentos en los que pareciera que nuestra realidad cambia y que entramos a un mundo diferente y que nos rompen. Yo lo entiendo como ciertas crisis existenciales y mientras lo leía me di cuenta de que mucha gente que considero feliz pasó primero por una emergencia espiritual. Y cuando yo estuve contigo en el trimestre, yo me encontraba en esa situación. Y ahora, varios entrevistados que he tenido para el Atolito, de forma independiente han dicho lo mismo, ¿no? Que conocerse les ha permitido conocer a su público y conocer qué es lo que quieren hacer y por dónde quieren ir, ¿no? Así que yo me pregunto y te pregunto, ¿por qué crees que se enseñe lo opuesto? Que se enseñe que lo que tú eres y lo que tú conoces y lo que tú, pues, tienes en tu acervo está mal. Yo creo que mucha de la gente que enseña no se da cuenta de sus limitaciones, de sus repeticiones, de su carencia absoluta
de creatividad, de descubrimiento, de la necesidad de renovar cada momento. Si tú me preguntas ahorita a dónde voy, pues te diría con todo respeto, pues que no sé. Ahorita estoy en espera de sentarme a escribir, digamos, lo que va a ser una obra que va a ser completamente diferente a lo que he venido haciendo, ¿no? Y en principio yo necesitaba como un objetivo probar algo. Y entonces entré como en esa lógica de que de ya con una estructura como preconstruida que me iba a llevar a una serie de conclusiones que ya estaban establecidas, porque ese es el lugar al que yo quería llegar. Y alguien por ahí en alguna plática me descubrió que lo que valdría la pena hacer es dejar de ir, fluir, y en el paso de la elaboración de tu imaginación, de tu creatividad, ir viendo hacia dónde vas, pero irlo descubriendo a cada momento. Y eso no está fácil, cabrón. No, porque implica hacerte presente, implica Exacto, güey. Buen punto. estar ahí, verte y ver a los otros y ¡ay! Es abrumador. Pero es también muy desafiante y lo voy a probar, y a lo mejor si tú más adelante me invitas a otra sesión, pues ya te platicaré cuál va a ser como el resultado de esa experiencia. Pero no tienes que ir a algún lugar en especial, no tienes que tener un objetivo, ¿no? La gente, por lo menos en el ámbito educativo, vivimos con una serie de candados, de cimientos que aparentemente nos dan seguridad, pero eso nos ha hecho tremendamente repetitivos. Sí, el autoconocimiento no solamente tiene que ver con el material que tú desarrollas desde la pedagogía o a partir del trabajo académico. Quizá el autoconocimiento inicia en tu persona, en lo que tú eres, en lo que no has sido capaz de descubrir después de los años que hayas vivido. Y eso pues se proyecta a todos los demás ámbitos. En el caso que tú me preguntaste, el origen fue la insatisfacción respecto a lo que yo había aprendido y a lo que yo había enseñado. De pronto se me empezó a complicar, a atascar, a no darme respuestas a las preguntas que yo mismo me iba desarrollando y que iba escuchando de los demás, sobre todo de parte de los alumnos. Y entonces ahí fue pues cuando seguramente entré en una crisis que tú llamas espiritual a partir del autor que me citaste, y que me parece que es una crisis generalizada ahorita. Todos estamos en esa crisis espiritual. Y nos da Sí, mucho miedo hablar del espíritu, porque parece que es un tema, un concepto religioso, y no tiene nada de religioso. Es exactamente lo opuesto a la religión tradicional. No sé si tú fuiste religioso. de chico sí. Ya como a eso de los 12 años o 13 años, como que dije, no, esto no me suena bien. Y me separé de ahí. ¿Y te has podido liberar de esa No, religión tradicional y de la religión que nos rodea a todos? no. No, y yo creo que incluso mucha gente que se diga así como ateos o así en este país, en el contexto de este país, pues puede que no creas en Dios, pero la Madrecita Virgen María ahí va a seguir siempre. ¿Sí? Y por ejemplo, muchas de las ideologías o de los paradigmas científicos están sustentados en los mismos principios de la religión, Mauricio, ¿no? Justo eso fue como a lo que empecé a llegar y lo que creo que fue a mí mi emergencia espiritual, porque cuando te conocí, yo venía completamente de
las cosas se hacen así, uno por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, y ya. En secuencia. Ajá, en secuencia y con citas y la gente que estuvo antes que yo sabe más y por eso debo usar lo que ellos dicen. Y cuando llegué contigo fue algo muy diferente, ¿no? O sea, la experiencia fue, en principio, intentar valorizar a cada uno de los alumnos a que vean que su conocimiento también vale y después aventarse a hacerlo de las autobiografías, ¿no? O sea, eso se me hacía como muy, muy pesado el modelo, pero ahorita eso que dijiste de que lo de la ciencia, fíjate que cuando me cambié a psicología, de por sí comunicación es muy atacada. O sea, comunicación es la carrera a la que uno se mete cuando no sabe qué otra cosa estudiar, ¿no? Y es todólogos y así. Pero psicología todavía es más atacada, ¿no? En psicología los tratan de pseudociencia, de charlatanería y yo entré buscando desaparecerme de mi pensamiento mágico y salí teniendo ideas chamánicas, ¿sabes? O sea, como que fue todo lo opuesto. Y me puse a pensar justo en cómo funciona la ciencia, la ciencia con mayúsculas, y esa idea de la confianza que tenemos en la ciencia, que más bien es un acto de fe. O sea, hoy nos dicen una cosa sobre el coronavirus y mañana va a ser otra y pasado mañana va a ser otra y pasa igual con todas las enfermedades y con todos los desarrollos científicos y los descubrimientos físicos. Y sin embargo, lo que esperan es que creamos en ellos ciegamente, ¿no? Entonces son otra religión. Yo siento que la ciencia hoy en día ya es otra religión, con la que sustituyes, entre comillas, tu religión que es pagana y inferior, ¿no? Pero también es Lo una paternal y religión. lo maternal también es religioso. Y si te acuerdas, pues una buena parte, por ejemplo, de las economías en el mundo, de las religiones, de las ideologías, están definidas por el patrón masculino y el patrón femenino, ¿no? Entonces, esta perspectiva como mítica permea prácticamente cada uno de los campos de nuestra vida. Ahora el nuevo profeta se llama López Obrador y al que quieren crucificar, si lo trasladamos a la mitología cristiana, pues es a López Obrador y tiene sus Judas y tiene sus apóstoles y tiene sus adherentes y él pues sermonea, utiliza estos discursos ejemplificantes y así lo puedes ver los empresarios, o sea, es un clima generalizado, ¿no? Y eso hay que romperlo, Mauricio, Sí, y porque nos enferma, güey, nos enferma. nos han educado a que puede ser el mártir o el criminal. Oh, sí. El mártir ok, sí, el mártir o el Judas o el Ajá. sacrificado, ¿no? Sí, sí, y al final a los dos los terminan inmolando. Sí. No sé, yo veo, en algún momento Raúl nos platicaba de cuando empezaron a haber linchamientos en Xochimilco y de que la gente empezó a decir que había unos robachicos, unos policías que se los querían llevar y terminaron quemando a los policías, ¿no? Y Raúl nos dijo en clase, y quizás no se equivocaron, no eran robachicos oficialmente y no eran a los que ellos estaban buscando, pero quizás no se equivocaron de personas. Quizás, o sea, los que inmolaron eran a los que tenían que inmolar. Y esas cosas como del subconsciente, de cuando a veces pareciera que la estamos haciendo mal, pero sí tendría que ser por ahí, a mí pues sí me sorprenden mucho. Pues sí, porque el, el, eh,
El problema es si el pensamiento, Mauricio, puede reformar el pensamiento. Ahí te lo dejo para tu reflexión. O sea, el autoconocimiento sustentado en el pensamiento no puede reformar el pensamiento. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que te permite a ti autorreformarte? ¿No? ¿Cómo puede uno o no prescindir del pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la mente? ¿Cómo opera? ¿No? ¿Qué relación hay entre el cerebro, el pensamiento, la mente y la conciencia? O sea, y ahí el camino de la espiritualidad es revelador en muchos sentidos. El problema es que hablar desde la ciencia de la espiritualidad es un anatema. Nos van a quemar en leña verde, nos van a sacrificar, ¿no? Fíjate que yo tengo muy interiorizado eso. Yo a ese vigilante de la Santa Inquisición lo tengo aquí parado todo el tiempo y diciéndome, pero es que eso son patrañas, eso es pseudociencia, eso es menjurjes que te venden en el tianguis, ¿sabes? Y cuesta mucho trabajo aventarte a empezar a aprender sobre eso porque tienes esa voz diciéndote, ay, nada más estás perdiendo el tiempo, ¿para qué te metes ahí, no? Es igual que irte a una iglesia católica o irte a la luz del mundo, ¿no? Y no es así, pero ese vigilante es como ineludible, se mantiene ahí. Yo creo que es como el ego, ¿no? El ego defendiéndose a sí mismo. Sí, es la especie de super yo freudiano. O sea, la sociedad necesita, no le alcanzan los policías, ni las cárceles, ni los marcos legales, ni las sanciones. Entonces, la manera que han tenido de mantener la domesticación generalizada es a través de que tú encarnes en ti mismo tu propio policía, no policía, policía. ¿No? Sí, y que vigila muchísimas más cosas que cualquier otro con placa, ¿no? Es mucho más cabrón. Es el censor, el supervisor, el castigador, más cabrón, porque tú lo traes encarnado y lo traes a partir de todas las figuras que han significado para ti algo y que también han sido no solamente castigadoras, autoritarias, sino también amorosas. Y tú las internalizaste cuando eras niño, güey. O sea, estabas absolutamente desprotegido, cabrón, ¿no? Y ahora, aunque tengas tú la capacidad de ponerlas en entredicho, ahí están, mano, ¿no? Porque son arquetípicas, cabrón, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hemos estado revisando que seguimos viviendo como los cazadores recolectores, cabrón. Somos tribales, cabrón, ¿no? En una sociedad en pleno siglo XXI y eso nos está colocando en una crisis brutal, cabrón. Porque además tenemos una visión romántica de lo tribal, ¿no? El contacto con la naturaleza y vamos a regresar al vegetarianismo y a las colectividades estas, ¿no? Y ahí me parece que desde el Homo sapiens, el Homo sapiens fue un depredador brutal, cabrón, ¿no? Y siento que la tribalidad sin rituales verdaderos y tan llena de rituales castrados se convierte fácilmente en fascismo. Buen punto. El asunto es cuáles son estos rituales que nos pueden liberar, Mauricio. ¿Cuáles son esos rituales? El consumismo, por Nuestras ejemplo, iglesias son los centros los comerciales. centros comerciales, la propaganda, ¿no? La política, la ideología, la información, la, la subinformación, ¿no? La información sustentada en el entretenimiento, el infoentretenimiento. Ese ámbito, la comunicación tiene un papel fundamental en este proceso de reproducción. Entonces, ¿cuáles serían los rituales que nos permitirían sanar el corazón, el alma y la razón, ¿no? La emoción, todo ese paquete.
No sé Ya si te viste estoy hablando en términos psicológicos, que es tu mera cancha, güey. Me ¿O no? terminaron robando para allá. Fue una buena ¿Viste? salida. Tú nunca me lo preguntaste, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque se puede expulgar esa interioridad desde la psicología. Digo, tendría que ser desde una visión interdisciplinaria, ¿no? Pero una puerta de entrada que me parece interesante puede ser la psicología, ¿no? No cualquier psicología, pero en general, ¿no? Es un buen instrumento, cabrón, ¿no? Es una buena puerta de Sí. entrada a la interioridad, al autoconocimiento. Si no, te haces pendejo. Y a la complejidad. Creo que de las cosas más importantes que aprendí en tu trimestre fue justamente el concepto de la complejidad de Morín. De Raúl me lo decía, no es uno o es el otro, son los dos y al mismo tiempo, ¿no? Y eso, luego, luego siento como que esos conocimientos cuando los adquieres son muy devastadores, porque he estado teniendo como pláticas con Lore Aresti y, y ella desde su perspectiva espiritual me lo ha dicho varias veces, ¿no? O sea, es tan una experiencia humana el ser el Dalai Lama como ser el Chapo Guzmán. O sea, y ahí ya llegas a preguntas como mucho más profundas, ¿no? Del bien y el mal y todos esos conceptos éticos sociales. Porque fíjate, Mauricio, a mí me llamó mucho la atención que tú, por ejemplo, o sea, no tenías tremendamente arraigado el concepto de hombre y de mujer. Por eso ahorita que no estábamos entrando a tu programa y platicamos, me dijiste pues que estabas cansado o que no te gustaba representar el papel de hombre. Pero es que no somos hombres, ¿no? Somos hombres, mujeres. ¿Cómo es un hombre-mujer? Tesis, antítesis, síntesis. Ahí está otra vez el proceso dialéctico moriniano que alguna vez discutimos en clase. Entonces, no te debe agobiar eso, porque no somos hombres, no somos mujeres, somos mu, o ponle el pinche nombre que quieras, ¿no? Y entonces esa dialéctica, ¿a dónde te lleva? A no cargar con los estereotipos que nos han estado introyectando desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, no tenemos que estar repitiendo esos roles, porque esos roles son aniquilantes. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, a mí me parecía que tú eres una gente que habías integrado eso, ¿no? A veces daba un poco de miedo porque cuando te disfrazaste de mujer, pues yo que aparentemente soy alivianado y todo, pues me causaste un poco de shock, pero ya después ya como que se me fue serenando el ánimo y lo pude como ir asimilando, como y entendiendo. Tu pareja en ese momento iba disfrazada de hombre. Entonces, o sea, un poco era un juego lo que estábamos haciendo ahí, pero estábamos haciendo una representación a lo mejor de lo que es la vida, güey, la vida real, cabrón. ¿Sí me entiendes? En un evento que era un carnaval, al que fueron mis nietos, por cierto. No sé si te Sí, acuerdas. Allá sí, andaban los hace poquito chavitos, compartimos las fotos de que ahí andaban los chamacos ¿no? disfrazados de Hulk y de Iron Exacto, Man y de Thor. Ahí sí, fueron a vernos los Avengers a la UAM. ¿no? Fíjate que Pero ahorita fíjate, tocaste- cada uno de los chavos, cuando planteamos la posibilidad, tú te acuerdas de hacer el carnaval en la universidad, que fue un acto, imagínate hacer un acto como de medio demoníaco, güey, en la iglesia, pues nos estábamos jugando un poco el pellejo, güey, ¿no? Pero la universidad también es feudal, es rígida, pero también es bastante anárquica, ¿no? Y te permite como estas salidas, ¿no? Pero lo maravilloso fue que cada quien pudo representar el papel que siempre había representado, que a lo mejor era el papel que representó de niño, ¿ves, Mauricio? Porque varios de ellos venían disfrazados bueno, no sé, de lo que
querían haber sido de niños o de lo que se disfrazaron de niños. Entonces dejas volar la imaginación, desarrollas tu creatividad. ¿Te acuerdas que nos dijeron, no, yo no tengo dinero, profesor, para ir disfrazado? ¿No? No, pues Sí. no va a venir disfrazado. No, pues invéntese un pinche disfraz, güey. No tiene que gastarse su dinero, ¿no? Invéntelo, diséñelo. ¿Cómo quiere venir, no? Y cada quien, pues, hizo ese ejercicio, güey, fue muy interesante, ¿no? Porque también fue parte de autoconocerse, güey, ¿no? De autoliberarse, güey. Pero esto que te digo de hombre-mujer es uno de los principales mitos que nos está aniquilando, güey. Nos está aniquilando. Porque no, esta disposición de esta violencia brutal en contra de las mujeres, ¿no? En contra de lo que somos, pero no admitimos que somos. Y entonces nuestra reacción es de miedo y después de violencia. Y la violencia es contra nosotros mismos, güey, ¿o no? ¿No? Sí. Dice Palaniuk que cuando no sabemos a quién odiar, nos odiamos a nosotros mismos. Y fíjate que, a ver si tú te Eso es acuerdas lo que de... estoy trabajando ahorita, Mauricio, perdón que te interrumpa. Sí, La pregunta que fue crítica para mí fue ¿por qué el hombre está destruyendo la naturaleza? Y entonces me bajé 2 peldaños y dije, ¿por qué el hombre se está destruyendo a sí mismo? ¿Por qué Navarro Raúl se destruye a sí mismo? ¿Por qué Raúl Navarro destruye a los demás, a sus pares, a sus congéneres? ¿Y por qué Raúl Navarro destruye su entorno? Y entonces ahí se empezó a armar el huracán en el que estoy metido, ¿no? Entonces empecé por mí. hay un libro que acabo de leer que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle. ¿Sí? Y ahí dice que, o sea, que él empezó su viaje espiritual porque en una crisis de depresión dijo, o sea, tuvo como que una revelación. Y la revelación fue, no puedo estar conmigo mismo. Y entonces esa revelación lo llevó a otra pregunta, que dijo, ok, si no puedo estar conmigo mismo, eso significa que existen dos yos. Sí. Existo yo. ¿Quién es ese cabrón que no me deja vivir, que no soy yo, güey? No, chingón, ese quiebre es muy interesante de este compa, sí. Buen Y, libro y, ese. y dice, y si somos dos, entonces, ¿cuál es el real? O sea, ¿cuál es el que debería tener el puesto del real? Y me lo he cuestionado mucho porque ahorita que sacaste lo del carnaval y lo del disfraz, yo me acuerdo que a tiempo después me puse, ya estando en psicología, a pensar otra vez en eso, ¿no? En las máscaras y los disfraces y los rituales, ¿no? Y cuando yo era muy chiquito, cuando tenía como 4 años, mi mamá me iba a hacer una fiesta de cumpleaños del Rey León, porque era mi película favorita. Y entre los preparativos de la fiesta, yo quería un disfraz del Rey León. Pero porque a mí, yo anhelaba tener algo que se pareciera al Rey León. Y cuando el disfraz llegó y me lo puse, tuve una crisis muy grave y no podía dejar de llorar porque yo no quería tener que estar en mi fiesta en 4 patas todo el tiempo. Y los leones están en 4 patas todo el tiempo. Y entonces yo entendía que si me iba a disfrazar de león, pues tenía que actuar como león, ser el león. Y hace poco sacamos el disfraz ya viejo y se lo enseñamos a Mercedes para ver si se lo quería poner. Y empezó a llorar y me dijo, es que yo no quiero ser un león, a mí me asustan los leones. Y me puse a pensar en eso, ¿no? En el disfraz y en el juego, ¿no? En la seriedad del juego. Que muchas veces pareciera que jugar es algo intransigente y que el carnaval es algo intransigente y que solo es para que la gente pobre se vaya a emborrachar. Pero no, o sea, los juegos son serios y los rituales son importantes y el carnaval, por más que sea 12 horas de
enloquecerse en la calle y bailar y cantar y tomar, no sé qué sería de los lugares que tienen un carnaval si se los quitaran. Porque mucho de tu año gira alrededor de eso. De las La cuestión mayordomías y sería así. descubrir ahora cuáles son esos rituales que pueden resultar sanadores, Mauricio. Ahorita los necesitamos. Y yo creo que ahorita hemos tenido, por la pandemia, mucho tiempo de introspección. Aunque no quieras, tienes que dedicarte tiempo a ti, ¿no? No sé qué tanto la gente ha dedicado tiempo a sí mismo en esa dinámica de descubrir quién es. Porque siempre tienes pretextos para no acudir a ti, siempre. Tienes una lista permanente de actividades, de responsabilidades, de actividades que te distraen, ¿no? De distracciones. Si tú ves, la sociedad está diseñada para mantenernos la mayor parte del tiempo distraídos, ¿no? Entonces, algo pasó y tuvimos que parar forzadamente, porque si no, nunca hubiéramos parado. Y no sé si esta parada sirva para que demos marcha atrás a este proceso de destrucción del que te hablé hace rato. No lo sé. Yo veo que la gente, una parte de la gente está desesperada por salir a chingarse, a morir, a destruirse, a destruir a los demás. Y entonces, no sé, me parece que no hubo tiempo de reflexión o no sé qué pasó. Porque el pretexto es, pues como no tengo para comer, pues tengo que salir y rifármela afuera y pues en esa condición pues tengo toda la justificación para destruirme, ¿no? Y también todo el poder, el discurso de poder detrás institucional de decir, si tú no puedes no quedar, o sea, quedarte en casa, tú sí sal, ¿no? Porque pues al final sigue siendo el obrero que hace que el mundo siga funcionando y si tú no vas, esto se para. ¿Cómo ni siquiera en la salud deja de haber clase social? Y cómo no hemos podido crear una sociedad que en una situación de emergencia como esta pueda garantizarle a los individuos un refrigerio mínimo para poder sobrevivir. ¿Ves? Ahí estamos en una situación también de altísima deuda. Porque nunca previmos, no hemos previsto que esto nos podría suceder, pero estaba cantado que nos iba a suceder además. Eso es lo curioso, ¿no? Sí, ya llevan Pero muchos científicos y muchas revistas científicas desde 2004 y 2000 para acá diciendo aguas, lo siguiente probablemente sea una pandemia, tengan cuidado, probablemente sí llegue a una pandemia. Pero también pasó así con el calentamiento global y nadie escuchó. es correcto. La cuestión es, ahorita vamos a, o sea, el miedo que estamos padeciendo, a lo mejor nos lleva, parte de este proceso de autodestrucción es el fascismo, o nos puede llevar a la liberación. Y estas dos fuerzas están presentes y van a estar presentes en los siguientes meses y años. Y a ustedes les va a tocar, a ti te va a tocar dar la batalla en ese escenario y a lo mejor en condiciones tremendamente desfavorables. No sé, no sabemos. Pero mucha gente lo que quiere es que regresemos al orden, a la justicia, al militarismo, a la estandarización, ¿no? Y yo creo que hay otra gente que vamos a empujar o que estamos empujando en sentido exactamente contrario. Y entonces, pues vamos a ver qué pasa con estas dos fuerzas, ¿no? Aquí fue interesante que no se aplicara estos modelos militares del confinamiento a rajatabla, ¿no? De que el ejército y la policía estuviera en la calle y te obligara, ¿no? Y eso para algunos grupos conservadores es la prueba de la incapacidad que tiene
la administración pública, el gobierno, para poner orden, ¿no? Mm, No hay orden. Y que si hubiera sido así y el primer encarcelado o ejecutado hubiera sido alguien de su grupo social, entonces sí, ¿cómo es que este gobierno se atreve a hacer este tipo de cosas, atacar los derechos humanos de esta manera? Los primeros ejecutados, si te acuerdas, fueron los que viajaron, gente que tenía recursos económicos. Porque como sucedió en la conquista, quienes trajeron el virus fue la gente que tenía capacidad de viajar, güey. O que venía de otros países a México, ¿no? Porque aquí Sí, no teníamos el desarrollo de la pandemia. Entonces ellos fueron los que se empezaron a morir, cabrón. no, y suena, suena xenófobo de mi parte, pero ¿cuántas cosas horrendas han llegado a este país por gente con mucho capital que ha llegado a vivir aquí? Desde redes de trata y prostitución infantil hasta lavado de dinero, corrupción a niveles de Pemex o niveles de Odebrecht, y que toda esa gente extranjera entra aquí, les abrimos los brazos totalmente y, ay, sí, güerito, siéntese aquí, ¿no? Pero cuando fue lo de la caravana migrante, la actitud totalmente opuesta, ¿no? O sea, y yo volteo a ver a la gente que estaba diciendo esas cosas y que estaba actuando de esas maneras y no puedo ponerlo de otra manera más que decir, papito, estás igual de prieto, o sea, ¿cuál es tu problema? Pues ese es el desafío, Mauricio, que tenemos. Ahorita el primero es sobrevivir. Sobrevivir en qué condiciones, ¿no? Y el otro, pues es el mundo que viene, ¿no? ¿Qué mundo vamos a construir? ¿No? Y ahí fíjate que sí me gustaría cerrar con que la educación a distancia fue la única solución viable que tuvimos en ese momento, pero también va a tener que crecer a algo suficiente o mejor, o si no, también se va a acabar. Mira, yo no tuve muy buena experiencia en la educación a distancia. Lo hice, yo me opuse a la educación a distancia. Yo me negué yo tenía posibilidades de no dar clases, pero me di cuenta que lo que era muy importante es que este fuera un paso para que recuperáramos el espacio físico de la universidad, lo que la universidad representa. La universidad antes de la pandemia, como tú me diste a entender y yo me di cuenta desde antes, es que la universidad estaba muerta. La universidad estaba muerta. Entonces, necesitamos, si regresamos, hacer una reforma, una revolución a fondo en la universidad, a fondo, ¿no? ¿Y cuáles son las orientaciones que se van a tener que discutir para esa revolución que necesita tener como elemento fundamental lo humano, la condición humana, ¿no? Y a partir de ahí reconstruir todo, los currículas, la formación de los profesores, la manera como se evalúa, la interacción, las pedagogías, todo. Hay En que, arquitectura. la arquitectura, sí. Entonces, eso sería un tema que estaría pendiente de discutirlo y ojalá aquí en tu programa tú tengas también oportunidad a quienes tienen vinculación con la educación superior o con cualquier otro nivel, que pudieran ir planteando cuáles son las orientaciones que han venido vislumbrando de cómo tendríamos que regresar, Sí, ¿no? me parece perfecto. Yo creo que también, pues por allá estamos yendo mucho a, a vislumbrar un futuro a través de este nuevo espejo que es la cámara, ¿no? Pues tú eres enamorado de la cámara, yo no tengo tanto amor por la pinche cámara y yo extraño mirar, interactuar, abrazar, regañar, enojarme, interactuar. De los momentos más luminosos que tuvimos en el grupo
en los grupos en los que tú participaste, los tuvimos colectivamente. Yo llegaba y planteaba una especie como de agenda inicial de trabajo y la dinámica con la intervención de todos ustedes, de pronto jalaba por otros lados y tuvimos momentos luminosos, ¿no? Y eso tiene que ver con la interacción directa, ¿no? Tiene que ver con la confianza, con el respeto, con la empatía, con la comprensión, con el cariño, con el amor, cabrón, porque si no se construye eso, no hay pedagogía que funcione, cabrón. ¿Eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te agradezco mucho haber sido parte de esta entrevista y compartirnos una visión desde el lado que normalmente no escuchamos. Pues fue un poco caótica nuestra plática, pero siempre son así las pláticas entre tú y yo, y entonces quiere decir que no se ha modificado eso. De todas maneras, los extraño. Un abrazo y ojalá pronto nos podamos ver. Ojalá que sí, nosotros también te extrañamos. Un abrazo, Mau. Adiós. Un abrazo. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Yahoo!